Hola a todos, mi nombre es Florencia, muy bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a compartir la parte 2B de la serie que veníamos tratando, que era de la autoridad de las escrituras. Yo esta vez me voy a centrar en la autoridad del Antiguo Testamento dada por Cristo. Cristo también le había dado validez al Antiguo Testamento. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque hay muchos grupos, como yo había planteado en el video anterior, personas y grupos también, que plantean de que creen en el Dios del Nuevo Testamento, ¿no? Pero no creen en el Dios del Antiguo Testamento. O afirman que Jesús vino a hacer las cosas nuevas y por lo tanto validan solamente ciertas partes de la escritura del Nuevo Testamento, pero dejan de lado el Antiguo. Entonces vamos a ver qué relación tenía Cristo y qué relación tenía lo que él decía con el Antiguo Testamento y qué validez le daba a él, qué importancia le daba a él a ciertas cuestiones. Bien, para eso también una de las cosas que podemos ir es al mismo Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que se decía, por ejemplo, en el caso de los libros de la ley? Si nosotros nos vamos a los capítulos 6, 7 y 8 de Deuteronomio, nosotros podemos ver que Dios exhortaba al pueblo de Israel a la obediencia. Y en esos capítulos se exalta justamente esa parte de obedecer, ¿no? De las consecuencias de la obediencia, de las consecuencias del llevar a cabo la obediencia, ¿no? Valga la redundancia. Y también de amar a Dios. Se exhortaba a las personas a amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso estamos hablando en el Antiguo Testamento. Libro de Deuteronomio, capítulos 6, 7 y 8. Y vemos que Cristo también en algunas ocasiones él hace referencia a ese libro, al libro de Deuteronomio. Por ejemplo, antes de comenzar su ministerio, cuando él fue tentado, que muchos conocemos ese episodio en el cual Jesús había sido tentado por Satanás. Se dice que después de haber ayunado 40 días, tuvo hambre. Entonces se le presentó Satanás y le dijo, bueno, ¿por qué no convertís estas piedras que están acá en el desierto en pan, ya que sos Dios? Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y Jesús le responde con la escritura, no solo de pan vivirá el hombre. Después lo vuelve a tentar y le dice, bueno, si vos me adorás, yo te daré todas estas riquezas que aparecen aquí, poniéndolo a la cima, ¿no? del templo. Y Jesús también le responde que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿no? Porque eso también, y teniendo en cuenta también que Satanás anteriormente le había dicho que si se tiraba a sus ángeles, Dios iba a mandar para que lo sostenieran. Y Jesús dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Tres veces, ¿no? Satanás lo tienta a Cristo y le habla parte de la escritura. Y Jesús le responde con la escritura también, ¿no? Y eso también como que nos habla a nosotros hoy en día de tratar de no torcer las escrituras. Por ejemplo, cuando Satanás le dice, si te tirás, Dios va a mandar a sus ángeles. Es obvio que está citando así el Salmo 91, pero en realidad se refiere a las personas que caen. No a las personas que caen en desgracia, en pecado, que son los creyentes muchas veces que caemos, pero no se refiere a y que Dios sostiene a esas personas, que los ayuda, los levanta para que no vuelvan a caer, pero en este caso no se refiere a que si te tiras del templo y Dios te va a juntar con sus ángeles para que no caigas, ¿no? O sea, él dice, no tentará, no vayas a hacer eso por gusto. Entonces, ahí vemos que Cristo mismo le da autoridad a las escrituras que aparecen en el Antiguo Testamento. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Jesús, en su humanidad, él entendió gradualmente su misión, ¿no? Y por eso en muchos de los pasajes él se identifica con denominaciones que aparecen en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, él se identificaba con el siervo sufriente que aparece en Isaías.
en Isaías 52 y 53. Lo podemos leer para que tengamos una idea. El profeta Isaías había escrito unos cuantos siglos antes de Cristo, de cómo iba a ser la vida del Mesías, ¿no? Y nosotros vemos que el Mesías, Cristo, vivió estas palabras que el profeta Isaías había escrito antes, y que todas las escrituras se cumplen en él. Vamos a leerlo para que tengamos una idea, ¿no? Dice, el sufrimiento y la gloria del siervo. Miren, mi siervo triunfará, será exaltado y levantado muy enaltecido. Muchos se asombrarán de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía en su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como un vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y en nada su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, hecho para él sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, y sobre él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas nosotros fuimos curados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y de juzgarlo, le dieron muerte, y nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes, y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados, y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, como él ofreció su vida en expiación. Verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto le daré un puesto entre los grandes, repartirá el botín con los fuertes porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con él el pecado de muchos y intercedió por los pecadores. Acá, en este pasaje lo que se describe es el sufrimiento de Cristo, ¿no? Cómo iba a ser la muerte de él, cómo iba a ser la vida y cómo iba a ser la muerte de Cristo. Nosotros vemos acá que por eso se dice que él tenía el rostro desfigurado, ¿no? Que no había en él atractivo alguno, que él fue molido, golpeado, o sea, maltratado por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, y que él, que aunque él no conoció pecado por nosotros, él fue castigado como un pecador, ¿no? Y también otra de las cosas que también se resaltan acá en este capítulo, en estos dos capítulos, es que habla, por ejemplo, enmudeció, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, ¿no? Esa parte en la cual él tiene ese diálogo con con Pilatos, y Pilatos no le habla y él no responde, ¿no? Él enmudeció, no abrió su boca, y como cordero es porque él fue llevado a ser sacrificado, como se hacían los sacrificios en el Antiguo Testamento. Nosotros vimos que en el Antiguo Testamento se sacrificaban los animales en señal del perdón de los pecados, pero en el Nuevo Testamento el cordero, en este caso el cordero sacrificado, el cordero de la Pascua, es Cristo, que fue sacrificado por nuestros pecados. Y bueno, eso nada, simplemente para destacar que las señales del Antiguo Testamento, en este caso estamos hablando de quien escribió esto, es Isaías, que Isaías describió el dolor
que iba a tener el Mesías siglos después. Entonces ahí vemos una escritura del Antiguo Testamento que se cumple en Cristo y que Cristo la valida con su vida, ¿no? También vemos que Cristo, además de identificarse con el siervo sufriente que aparece en Isaías, él habla de sí mismo en algunas veces como el Hijo del Hombre, ¿no? Y el Hijo del Hombre era una expresión que se usaba con el profeta Daniel, que también aparece más de 100 veces en el Antiguo Testamento para referirse al Mesías esperado, ¿no? Y ese Mesías esperado era Cristo, que se identificaba con el Hijo del Hombre. Él mismo habla que cuando venga el Hijo del Hombre con esplendor y gran gloria, se verán ciertas señales que son las que preceden a la venida de Cristo, en este caso, a la segunda venida, no en ese caso. Otra de las cuestiones que nosotros podemos destacar siguiendo esto son las afirmaciones que Cristo hace sobre el Antiguo Testamento, de sí sobre el Antiguo Testamento, que él dice que es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de él en la ley, en los profetas y en los salmos. O sea, la ley eran la ley judía, los libros que pertenecían a los 5 primeros libros, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los profetas eran los profetas mayores y los profetas menores, o sea, todos los profetas que aparecen en la Biblia. Y los salmos, o sea, se refiere a los escritos de David, pero, o sea, que estamos hablando de ahí nomás casi todo el Antiguo Testamento, más todas las citas que después hace Jesús de diversos libros del Antiguo Testamento, es porque Jesús le está dando validez a ese Antiguo Testamento. Y por lo tanto nosotros no podemos decir que hoy en día solamente existe validez para el Nuevo Testamento porque era Jesús el que le estaba dando validez al Antiguo, ¿sí? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? A la luz y con los ojos de Cristo, ¿ah? Pero eso es simplemente para tenerlo en cuenta, que Jesús, el Señor, él dio validez al Antiguo Testamento. Y por lo tanto esa es la justificación que tenemos los creyentes para hacer referencia al Antiguo como un libro autoritativo y que Dios, que Jesús reconoce esa autoridad en él. Y bueno, simplemente esto porque es importante también tener en cuenta que Jesús cuestionó a los fariseos, les reprochó muchas veces su incredulidad porque no supieron leer a Cristo en el Antiguo Testamento. Si Jesús dijo que era necesario que se cumplieran de él todas las cosas que estaban escritas en la ley, en los salmos y en los profetas, era porque toda la escritura del Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo. Y si nosotros recordamos el video anterior, podemos decir que en el tiempo de Jesús, el pueblo judío, ¿sí? Ya contaba con un canon, contaba con unos escritos, contaban con un canon, con un conjunto de escritos que hoy en día vienen a ser lo que forma parte del Antiguo Testamento. Es el mismo, ¿no? De hoy en día. Y esos escritos ya tenían, esos escritos. Y Jesús les dice que con esos escritos ya es suficiente porque como que ya se dan cuenta de que ahí está el Mesías. Pero es suficiente para darse cuenta de que toda la escritura apunta a Cristo, ¿no? Pero sin embargo, bueno, cuando aparecen los libros del Nuevo Testamento también apuntan a Cristo. Pero eso, si te interesa saber un poquito más, te invito a que puedas ingresar en la descripción de ahí debajo y puedas ver el video anterior, es decir, 2A, en la cual hablo sobre ese tema. Así que bueno, sin más, te agradezco que te hayas quedado hasta el final y bueno, y si te ha gustado este video y te ha interesado el contenido, te agradezco que también le des un super me gusta, y si te gusta seguir viendo este tipo de contenidos, no olvides suscribirte y darle like. Y bueno, nada, te espero en el próximo video. Chao.